cuando abrimos la Biblia, cuando vamos al libro que el Señor preparó para ministrarnos, usted sabe que la Biblia es el manual, el manual de la vida. Usted quiere sacarle el mayor provecho a su vida, vaya al manual del fabricante y usted va a ver qué cosas le conviene hacer y qué cosas no le conviene hacer. Quizás en muchos casos va a tener la posibilidad de hacerlo, pero eso no quiere decir que es lo que le conviene. Eso no quiere decir que es lo que le va a hacer bien. Por eso, seguir las sugerencias del Creador es lo mejor que nos puede pasar. Y esa es la función de la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de ella, ¿sí? Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, Dios a mí no me habla. Y yo le pregunto, che, ¿lees la Biblia? Porque tal vez están esperando, ¿viste? Un pss, pss, hey, pss, Robert. ¿Viste? O algún sueño estrambólico o alguna cosa rara, ¿viste? ¿Vos querés tener sueños así? Mirá, te sugiero que esta noche te comas un buen guiso de lenteja y andate a dormir y vas a ver que vas a tener sueños estrambólicos. ¿Viste? Pero no es la idea. ¿Vos querés que Dios te hable? Abrí tu Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y como yo le digo siempre, la ley espiritual se cumple. Y el que busca, encuentra. Me acordaba porque esta semana comí un guiso de lenteja espectacular que hizo mi esposa. Por eso me quedé ahí medio trabado acordándome del guisito. Gracias, mi amor. Choricito colorado, panceta. Bueno, no importa. Todavía es temprano, che, tampoco para que vean hoy. Dentro de una hora, cuando esté por la mitad de la predicación, sí van a poder decir hoy, pero todavía no. Cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y empezamos desde el Génesis, muchos dicen, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, y empiezan desde el Génesis, ¿no? Y está todo bien, vos vas al capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y la creación, y una cosa maravillosa, y todo, y la luz, y esto y aquello. Pero la realidad es que desde que nosotros empezamos a ver cómo la historia se formó, vemos que desde el primer hombre y la primera mujer, el pecado se mete en el mundo. Hay una rebelión en ellos, una rebeldía que genera que el Señor los termine sacando, desterrando del lugar para el que se suponían que iban a vivir, el que estaba preparado, ese lugar ideal, ese lugar perfecto que era el jardín del Edén. Pero a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de errarle al blanco, ¿vio que pecado significa errarle al blanco? Esto es desobedecer a Dios, ofender a Dios. A causa de esto, ellos fueron condenados y fueron desterrados. De ahí en adelante, hermanos queridos, uno empieza a ver desde el capítulo 6 más o menos, cómo la maldad empieza a brotar y enseguida nomás en los próximos versículos, las páginas de la Biblia empiezan a teñirse de sangre. Porque empieza a haber homicidios, empieza a haber maldad, empieza a haber corrupción, empieza a haber inmoralidad sexual. Es una cuestión de ir pasando las hojas y ir viendo cómo todo esto empieza a aflorar en cada uno de los descendientes. En la primera, segunda, tercera, quinta, y así se va multiplicando la línea generacional. Pero el pecado empieza a brotar, la maldad. Llegamos al extremo, ¿no?, de Sodoma y Gomorra. Llegamos al extremo de Noé, ¿no es cierto?, del diluvio, de la destrucción total. Casos que son emblemáticos a causa de la maldad del mundo. Ahora, ¿cuál es la pena para el pecado? La muerte. El Señor castiga
al pecado y al pecador. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, en varias oportunidades me pasa de cruzarme con personas que leen la Biblia, tal vez son nuevos, y me vienen y me dicen, la verdad, yo me voy decepcionado de este lugar. ¿Por qué? Y porque empecé a leer la Biblia buscando un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y me encuentro a un Dios que, por el simple hecho que la esposa de Lot se estaba escapando, por haber mirado para atrás, terminó muerta. Dios les había dicho a Lot, váyanse porque voy a destruir Sodoma y Gomorra y no miren para atrás. Tan grave fue haber visto para atrás. Entre usted y yo, tan grave fue. Era tan terrible esa desobediencia como para que Dios la mate instantáneamente, porque se convirtió en una estatua de sal. ¿A usted le cabe duda de que se murió? No. Hagamos de cuenta que el Señor no escucha acá. ¿Era para tanto? Si por haber mirado para atrás Dios la mató, ¿qué nos cabe a usted y a mí? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Nos morimos todos o qué? Quedó el bebé nada más, el único santo, mirá. Entonces, claro, la gente, muchas personas, no comprenden la severidad del Señor. No comprenden por qué el Señor termina aniquilando cuando viene el diluvio a casi toda la humanidad, salvo a Noé y su familia. ¿Era para tanto? ¿No se podrían haber salvado otros? ¿Algunos más? ¿No era posible que fueran 10 familias, 20, 30, no sé? Tan terrible eran las cosas. Digo, conociendo la sociedad hoy en día, ¿qué podrían hacer que no se hace hoy? ¿No? ¿Qué diferencia podría haber con lo que es hoy nuestra sociedad y el libertinaje en el que se vive nuestra sociedad? Sin embargo, a pesar de esta posición en donde muchas personas, y tal vez te pasó a vos y tal vez en algún momento me pasó a mí, de cuestionarme, ¿dónde está este amor? ¿Dónde está esta misericordia? Si ante un pecado, la paga de eso es la muerte. ¿Por qué tanta severidad? Y la verdad es que el problema de este análisis, de esta interpretación, que por ahí en algún momento se te cruzó por la cabeza, es la perspectiva con la que nosotros enfocamos el problema. Cuando la perspectiva está dada desde el hombre, cuando uno lo mira desde acá y mira a Dios, pero la perspectiva está dada desde el hombre, parecería que nuestros hechos no son tan terribles. Casi le diría, casi, me guardo ahí un pequeño porcentaje, casi le diría que a nadie que me siento y le pregunto, ¿tenés problemas con la mentira, la ira, el enojo, las peleas, todo el mundo me dice, no, la verdad que soy una persona buena. No te digo que alguna vez no mando gato por liebre. No te voy a decir que alguna vez no se me cruza algún mal pensamiento, pero no es un problema en mi vida. Casi nadie de entrada admite verse
en su real condición. Después, cuando uno avanza en la charla y empieza el análisis, ¿no? y hacemos lo que llamamos la sanidad interior, que es empezar a ver la historia y todo, empiezan a brotar las cosas. Tic, 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 tic. Y aquel que era tan bueno al principio, al final termina llorando y reconociendo, sí, la verdad que tengo problemas con la pornografía, no lo puedo manejar, tengo problemas con la mentira, tengo problemas con la violencia, cada tanto le pego un sopapo a mi esposa y no lo puedo controlar, me agarro contra mis hijos, me agarro enfurecido en la calle, ¿viste? Empiezan a surgir cosas que al principio no habían surgido, porque nos cuesta vernos a nosotros mismos tal cual somos. Somos muy condescendientes con nosotros. Digo, y esto, yo sé que usted está pensando en usted y está bien, pero esto nos pasa a casi todos. Y hasta me animaría a sacar el casi. Esto nos pasa a todos. Nos cuesta tener una real visión, porque como que, bueno, no soy tan mal tipo. Me pude haber equivocado. ¿Quién no se equivocó en la vida? Pero tampoco es que soy... Y me comparo contra Jack el Destripador, ¿viste? Y la verdad que al lado de Jack el Destripador yo soy un buen tipo. ¿No? Lamentablemente, anoche, en Estados Unidos, no sé si leyeron la noticia, entró un muchacho a un boliche a las 3 de la mañana, sacó su arma, 50 muertos y 52 heridos. Así. Porque sí. La verdad que comparado a ese, yo soy un santo. Nunca maté a nadie, nunca. ¿Por qué el castigo para ese es el mismo castigo que para mí? Si ese mató a 50 y yo por ahí tuve un mal pensamiento, ¿no? ¿Te parece que esto funciona bien? Pero claro, todo esto tiene que ver con la perspectiva. El problema, hermano querido, no es lo que yo hago, lo que usted hace. El problema no es si la ofensa es chiquita o es grande. No importa si usted se quedó con un vuelto de 10 centavos o con 7.000 millones, como hizo un empresario que todos conocemos en nuestro país. No importa. Porque la ofensa no está dada desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. El problema no es lo que nosotros hacemos como persona. El problema es a quién se lo hacemos. La magnitud de la ofensa está dada de acuerdo a la magnitud de la persona a la que yo ofendo. Le voy a dar un ejemplo. Si yo en este momento me bajo y lo veo a José Luis ahí y le hago ¡pac! Y le doy una cachetada. Pero así, de entrada, un cortito. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, José? Me devolverá la cachetada, me sacará un par de, ¿no? Quedaré con el comedor medio desprolijo. Pero queda ahí el asunto. A lo sumo me voy con un ojo en compota. ¿Sí? ¿Está? Ay, es más bueno. Es más bueno. Bueno, voy a buscar uno más malo. A ver, pará. Bueno, supongamos que es otro que no es tan bueno como José. Si yo me pego una cachetada a mí mismo, me reviento, ¿vio? Pero queda ahí, ¿no? Queda ahí, insisto. Muela más, muela menos, ojo en compota más, ojo en compota menos. Queda ahí el asunto. Ahora, ¿qué pasa si yo voy, ¿no?
hasta algún lugar acá en el centro y me encuentro con un policía que está de turno ahí, con uniforme, todo, y le meto un cortito. ¡Pac! O voy a la comisaría, ¿viste? Lo voy a buscar a la comisaría. ¡Tuc! Ahí un cortito, el mismo que me doy a mí mismo, porque él es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué pasaría si voy y le pego a un policía dentro de la comisaría? Los policías no contesten, por favor, porque por ahí quedan enganchados. ¿Sí? No solo que me como una reprimenda, sino que voy en cana. Porque hay una investidura, hay una autoridad que ellos tienen. La ofensa es la misma, es el mismo cortito que le di a él, y él me perdonó y no pasó nada. El mismo cortito le di al policía, y no solo tengo que ir al dentista, sino que ahora tengo que contratar un abogado. Seguimos. ¿Qué pasa si voy en medio de una conferencia de prensa y me le subo al presidente de la nación y le hago ¡tuc! El mismo cortito? El mismo, ¿eh? Ni más fuerte, ni más, con el mismo nudillo, todo. Miren, le voy a recordar esta situación. Vino Obama, estaba en Argentina, ¿se acuerda? Lo llevan a ver un espectáculo de tango. En un momento fuera del protocolo, la bailarina se le acerca y lo invita a bailar. Gente que estaba ahí declaró que se le llenaron la cara de puntitos rojos. Era boleta. Transpiraron todos. Casi echan al jefe de la seguridad. Porque no sabían, no estaba programado que ella se acerque a Obama. Y ella lo podría haber matado, le podía haber clavado algo, podía haber pasado cualquier cosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción? Por la investidura de ese hombre. Si en realidad Obama es como el policía, es como José Luis o es como cualquier otro. No es un superhombre, pero es por la investidura que él tiene, es por lo que él representa. Lo mismo pasa con Dios. Cuando yo ofendo a Dios, no importa cuál es mi ofensa, lo que importa es quién es Él. Y la muerte no viene a causa de si es grande, mediano o chiquito lo que yo hago. La muerte viene a causa de ofender al Dios que es soberano, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, que fue, que es y que será. ¿Me entendés? Esa es la clave. El problema de la consecuencia del pecado no soy yo ni lo que yo hago. Por eso no te enojes cuando la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y vos decís, pero si este es un desgraciado y está vivito y coleando, es más tránfuga, le afana a los viejos, le afana a los chicos, le afana el chupetín a los bebés, todo, y yo, porque no pagué la tasa de la municipalidad, te la venía a agarrar conmigo. Nos tratamos de justificar, pero hermanos, no es esa la perspectiva. La perspectiva es desde Dios para abajo. La consecuencia del pecado es su grandeza, no nuestro tamaño pequeño. ¿Queda claro esto? Ahí es donde nosotros vamos a entender por qué la paga del pecado es muerte. Ahí es donde nosotros vamos a entender por qué no debemos subestimar el pecado. No subestimes tus acciones. Bueno, si tampoco soy tan... Esto tampoco es tan grave. Pero no pasa si es grave o no es grave. Pasa que estamos ofendiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto. ¿Está claro? Es mi deseo en esta noche que el Espíritu Santo te aclare estas dudas, porque yo te puedo asegurar que esta palabra transforma nuestra perspectiva, nuestro entendimiento y por ende nuestras acciones.
Ahora te hago esta pregunta a vos. ¿Viniste subestimando el pecado? ¿Viniste subestimando la severidad de la consecuencia de tu pecado? Bueno, che, si nadie es perfecto. Bueno, a mí se me escapa esta tortuga, al pastor se le escapará otra, al ministro de alabanza se le escapará aquella, qué sé yo. Todos tenemos una tortuga que se nos escapa. Y te conformás. No, no es así. No subestimes. Durante mucho tiempo, como iglesia, hemos estado convencidos en la realidad de que somos buenas personas que sencillamente tomamos malas decisiones, ¿no? O sea, no es que somos tan malos. Somos buenas personas que tomamos malas decisiones de vez en cuando, y con una sencilla oración, invitar a Jesús a nuestro corazón, listo, vamos a ser perdonados, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Viviremos felices y comeremos perdices. Y en esto, la iglesia, el púlpito, muchas veces fue responsable de bajar esta visión, este entendimiento. No es que vos sos una mala persona, es que por ahí tomaste una mala decisión, pero no te hagas problema. Hay una salida, hay una puerta de escape. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que vengas a mi corazón, que me sanes, que me restaures, que me perdones y que vivamos felices y comamos perdices. ¿Y querés que te diga algo? Está mal. ¿Cómo que está mal? Está mal. Porque la verdad que suponer que nosotros podemos hacerle este tipo de invitación al Señor demuestra ni más ni menos, ¿no es cierto?, que no hemos percibido la gravedad de nuestra condición como pecadores. Nuestra condición como pecadores es grave. Nuestra condición como hombres y mujeres que ofendemos a Dios es grave a causa de Él, no a causa de nuestras acciones, a causa de su grandeza, a causa de su gloria, a causa de su majestad, la misma que estábamos cantando hoy. Esa gloria que queríamos que venga y que descendió. Pero a causa de esa gloria es que tenemos que ser conscientes de que nuestros errores, nuestras fallas, nuestros delitos y pecados son sumamente graves. El meollo de nuestra condición, hermanos queridos, es que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y carecemos, nos falta el deseo de acercarnos a Él. ¿Nunca te preguntaste por qué te cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué te cuesta tanto orar? ¿Por qué muchas veces no, y tal vez te pasó hoy, no tenés ganas de venir a la iglesia? ¿Nunca te preguntaste? Eso es porque nosotros llevamos en nuestro ADN el pecado, el ser enemigos de Dios. Entonces, este rechazo, esta falta de deseo brota de nosotros. Entonces, si alguien viene, estando vos en esta condición, y te dice, mirá, yo tengo una vía de escape, yo tengo una oportunidad para cortar camino, cortemos por el pasto.
Haz esta oración conmigo y el Señor te perdona todos tus pecados. Decile al Señor que lo invitás a tu vida. Decile que lo invitás a que Él venga y te sane y te restaure y chau. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y nosotros que en realidad, ¿no? Que en realidad tenemos este deseo de seguir controlando nuestra vida, que queremos seguir con nuestro corazón pecaminoso, haciendo lo que se nos da la gana, vamos a tratar de buscar la forma de salvarnos el pellejo. Digo, hago lo que se me da la gana y busco la vía de escape. Lo mejor de dos mundos. Pero es ilógico pensar de que esto es realidad. No sé si hay algún médico en esta noche, alguna médica, pero yo le preguntaría, ¿usted alguna vez, sé que hay gente que trabaja en salud acá, Adrián, que lleva ahí en la ambulancia, Adrián, ¿viste alguna vez algún caso en que venías ahí manejando en una urgencia la ambulancia con un paciente que se muere? ¿No? Se murió. ¿Viste alguna vez que el paciente le diga, doctor, ¿me puede resucitar? Doctor, ¿me puede parar la hemorragia? ¿Así vuelvo a vivir? ¿Viste alguna vez una cosa así? ¿Escuchaste que haya vivido otro? Ponele otro ambulanciero que maneje más tiempo, no sé. ¿Alguno leyó que un muerto le diga al médico, che, me abriste acá, pero en realidad mi problema estaba acá? No, una vez que está muerto, no siente nada, no puede pedir nada, no puede hacer nada. Y si la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿es posible que un muerto le pida al Salvador que lo salve? No, no es posible. No tenemos la capacidad para pedirle ayuda a Dios cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es algo que nace de Dios. No es obra nuestra, es obra suya. No nace de nuestro deseo de relacionarnos con Él, sino de su decisión de relacionarse con nosotros. Ahora, me gustaría que vayamos a Colosenses 1:21. Algunos respiran y dicen, al fin abrió la Biblia. Sí, no se preocupe, vamos a leer varios versículos. Pero había algunos que estaban teniendo abstinencia, ya estaban temblando, lo veía de acá arriba. Colosenses 1:21. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Podemos, siendo enemigos de Dios, pedirle ayuda a Dios? No, olvídese. Vamos a Juan 8:34. Juan 8:34. Dice la palabra del Señor, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Se podía escapar? ¿Se podía ir cuando quería el esclavo? No, estaba ahí, incluso contra su voluntad, detenido, en cautiverio. Segunda de Timoteo 2:26. ¿Quería Biblia? Ahí vamos a leer la Biblia, mire. Segundo de Timoteo 2:26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? Del diablo. ¿Te cabe duda de nuestra condición? Juan 3:20.
Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, a la luz, por temor a que sus obras queden al descubierto. Por eso no queremos orar, por eso no queremos venir a la iglesia, porque tenemos miedo. Porque como andamos en tinieblas, aborrecemos la luz. Había un pastor, Eduardo Lorenzo se llamaba, pastor de la Iglesia Bautista de Adrogué durante muchísimos años, presidente de la Confederación también en varios períodos de la Confederación Bautista. Él tenía el don de discernimiento. Lo hemos visto en acción. En una oportunidad se acerca a mi mamá, le toca la mano. Se puso muy triste el pastor. Él no la conocía. Y le dice, una infancia muy difícil, ¿verdad? Mi mamá había sido abandonada cuando apenas tenía 3 añitos. Su madre la abandonó apenas ella nació y su papá, mi abuelo, la dejó en la puerta de una estancia cuando ella tenía 3 añitos. Iban a caballo, mi mamá se acuerda como si fuera el día de ayer. Iban a caballo y ella se acuerda la imagen de su papá bajándola y dejándola ahí en la puerta y alejándose. El pastor tocó solo su mano y el Señor le dio revelación. Me acuerdo que había muchas personas que no querían ni pasar ni cerca del pastor, ¿no? Porque decían, estoy más sucio que una papa, decía, ¿viste? Eso es lo que pasa, hermanos queridos. No nos queremos acercar a la luz para que nuestras obras no queden de manifiesto. Algunos no me creen que desde acá arriba se ve como si todos tuvieran un cartel luminoso acá en la frente. Porque el Señor empieza a revelar las cosas. Cuando vos ves que vienen con el flequillo tapando así la frente y qué sé yo, no es porque son coquetos y qué sé yo. Es que a algunos se les complica, ¿no? Artur, ¿cómo tapamos la frente? Y a José ni te cuento. Pero bueno, ya me la había agarrado con José hoy y qué sé yo, ahora quería ir para el otro lado. No solo con el pastor Adrogué, pasa con varios de los que nos paramos acá. Pero bueno, no importa. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Tal vez en otro tiempo, y le hablo a los adolescentes y a los jóvenes, por ahí en otro tiempo tus miembros servían para meter la traba y que alguno se caiga y matarse de risa. Por ahí tus puños servían para dar cortitos. ¿Sí? Hablando de los más grandes, tal vez tus dedos servían para quedarte con las cosas que eran ajenas sin pedirlas prestado. ¿Sí? O hacer todo tipo de inmoralidades que desagradan al Señor y que afectan tu vida, tu intimidad. Pero la palabra dice que este es tiempo en que empieces a usar esos miembros para bendición, para santidad, para ponerlos al servicio del Señor, para que tus puños no sean más para golpear, sino que sean manos abiertas para contener, para bendecir, para sostener. Romanos 1:28
Insisto, ¿quería Biblia? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La palabra del Señor es clara, es aguda, ¿no? ¿Leímos 2 Corintios 4:4? Vamos a 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que el jueves hablamos de aquellos que acostumbran venir los jueves? El jueves hablamos de Pedro y de Juan en aquella ocasión cuando, ¿no?, ellos habían sanado a un hombre que había nacido cojo y lo agarraron los gobernantes y todos los líderes religiosos y los metieron presos, ¿no? Y dice que se reunieron todos los líderes, los del gobierno y los líderes religiosos, y empezaron a decir: che, a este tipo lo sanaron. Es tan evidente, porque todo el mundo lo conoce, que no podemos decir nada en contra de esta gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tapar este suceso? Y yo le agrego, este milagro. ¿Cómo vamos a hacer para que no hablen más de Jesús? Bueno, amenacémosle, le dijo otro. Intimémoslos para que no sigan hablando. Ahora, yo me preguntaba, ¿no se les ocurrió decir, che, realmente esto es verdad? ¿Por qué no nos unimos a la causa? Jesús realmente sana, salva. Si estaba la evidencia, si era tan evidente que no la podían poner debajo de la alfombra, ¿por qué no lo entendieron? Porque aún así querían amenazarlo, y de hecho lo hicieron, para que no sigan hablando en el nombre de Jesús. Por esto, hermano, porque tenían su mente cegada y que el Señor los entregó a su depravación para que no vean la luz. Esta era nuestra condición, ¿me entiende? De acá venimos nosotros. Es imposible que estando en esta situación podamos pedirle a Jesús que nos salve, que nos restaure, que nos cambie. No hay en nosotros posibilidad. Cuando nosotros entendemos todo esto que nos ha hablado la palabra recién, nos damos cuenta que cuando Jesús fue al mar de Galilea y se encontró con estos 4 pescadores, ¿se acuerda? Que se encuentra ahí con ellos lavando las redes, y Jesús le hace la invitación más maravillosa. Síganme, les dice. ¿Usted cree que los invitó porque en ellos había algo de especial? No, porque como son pescadores tienen una perspectiva distinta. No, porque como son pescadores son gente laboriosa. No, porque era gente del vulgo, decía la palabra, gente sin estudio, gente que no era letrada. O sea, eran de cuarta. En realidad, Jesús no los llama por lo que ellos eran. Jesús los llama a pesar de lo que ellos eran. Y lo mismo pasa con vos y conmigo. Jesús no nos llamó por lo que nosotros éramos. Porque en realidad su palabra nos acaba de decir que éramos enemigos de Dios, que éramos abominables para Él, que hacíamos todo lo que a Él le ofendía. Dice allí la palabra del Señor en Juan,
15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es imposible, perdón que estoy remarcando y remarcando, pero yo quiero que nos quede claro en esta noche. Es imposible que nosotros le pidamos salvación al Señor. En una oportunidad había un matrimonio que no podía tener hijos. Pastores ellos. Empezaron a orar: Señor, queremos tener hijos, queremos tener hijos, queremos tener hijos. Los hijos no venían, no venían, no venían. Entonces se pusieron a charlar y dijeron: bueno, ¿por qué no ponemos en oración la opción de adoptar? Empezaron a orar, empezó a crecer en ellos un anhelo, un deseo de adoptar. Empezaron a evaluar todo lo que ello significa. Y ellos decidieron dar el paso. Pero dijeron: no vamos a adoptar un niño de nuestro país. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a esa persona que necesita ser transformada su realidad. Clamaron al Señor. Y el Señor les mostró que tenía que ser un niño de Kazajstán, del este europeo. Ellos empiezan a hacer las averiguaciones, empiezan a hacer los trámites. Imagínense si adoptar un niño de nuestro país es difícil y lleva años. Imagínense cuando tienen que convencer a 2 gobiernos y a toda la papelería de 2 países para poder adoptar. Es mucho más complicado. Dice que ellos iniciaron, les empezaron a hacer pruebas, les empezaron a pedir papeles. En un momento ellos vivían en Estados Unidos, vivían en Nueva Orleans. ¿Se acuerdan que había venido Katrina ahí? ¿No? Y su casa había sido afectada, ¿no es cierto? Y había estado inundada. Bueno, como le dijeron que iban a mandar un análisis socioambiental, tuvieron que pedir prestado recursos, todo para poder acomodar la casa, para que cuando la vinieran a ver, encontraran una casa en condiciones. Tuvieron que hacer un esfuerzo descomunal. Después le empezaron a hacer un montón de test psicológicos, médicos. Y después de un año de estar haciendo trámites, llega un mail en donde les dicen que había un niño que ellos tenían que ir a conocer. Se toman el avión a la semana y se van. Llegan y van al orfanato en donde estaba este niño. Era un varoncito. Tenían 9 meses. Dice que cuando lo vieron, el corazón de ellos explotó. Dice, verdaderamente fue amor a primera vista. A partir de ese momento, durante 4 semanas, fueron todos los días a verlo y estaban y compartían con él y jugaban y le daban de comer. Y en el mientras tanto, un juez evaluaba todos sus papeles. Hasta que llegó un momento en que el juez dijo, bueno, a partir de este momento, oficialmente, ustedes son los padres. Tomaron al niño y volvieron a su país. A ellos les llevó un poco más de un año. El niño tenía 9 meses. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos empezaron a amar a ese niño antes de conocerlo. Empezaron a preocuparse por ese niño antes de tomar contacto con él. Ellos no solo se preocuparon, ellos se ocuparon de él antes que él naciera. ¿Me entiende? Eso es lo mismo que hizo Dios por nosotros. La palabra dice que Él nos adoptó
Y es la mejor manera de graficar este amor que dice la palabra que nace antes de la fundación del mundo. Viste que vos leías y decías, che, ¿por qué dice que Dios me amó? ¿Cómo es que Él sabía? Es que Él empezó antes de la fundación del mundo ya a moverse para que cuando Él te vio, te dijera, yo te amé desde antes. No porque te había visto, sino porque todo lo que hice fue por vos. Ellos, estos padres, le podían decir a este bebé, nosotros nos movimos por vos antes de que vos nacieras. Empezamos a ir a hacer las averiguaciones, empezamos a hacer todos los trámites, empezamos a gastar plata antes de que vos nacieras, estando a miles y miles de kilómetros. Lo mismo nos dice el Señor en esta noche, hijito querido, hijita querida. Yo envié a mi Hijo Jesús. Yo ideé todo el plan de salvación, de restauración, antes de siquiera verte, pero porque yo ya te amaba. Yo ya te amaba desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Yo te hago una pregunta. ¿Era posible que este bebé, ¿sabes cómo le pusieron al bebé? Caleb. ¿Era posible que Caleb les mandara un mail? Che, no me pueden adoptar. Miren, soy de un país tercermundista. La verdad que me gustaría cambiar de vida. No tengo padres. O me abandonaron. ¿Era posible? ¿Podía Caleb pedir, no me pueden amar? ¡Ping! Enviado. Él no tenía la capacidad. De la misma manera, nosotros no tenemos la capacidad de pedirle a Dios, ni tuvimos antes la capacidad de pedirle a Dios, Dios, empezá a hacer algo por mí, empezá a hacer algo, por favor. No. Cuando la palabra del Señor, ahí en Apocalipsis, capítulo 3, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere mi voz, ¿se acuerdan de ese texto? El que oyere mi voz y abriera la puerta y me dejara entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabés qué es lo más glorioso? Que no dice, el que me mande una invitación, yo iré a su casa y golpearé la puerta. El que me espere en el jardín y me espere con la puerta abierta, yo voy a entrar. No, dice que Él primero vino a la puerta de nuestro corazón. Él decidió golpear. Nosotros lo único que hacemos es abrirle la puerta. Todo lo demás, hasta Él entra. No lo entramos nosotros. Porque no tenemos capacidad para hacerlo. Y aunque a usted le parezca mentira, esta cuestión de que no es que nosotros invitamos a Jesús, sino que Él viene y nos extiende la invitación. Es un cambio radical en el enfoque que nos muestra que el grande es Él, el bueno es Él y no nosotros. El majestuoso, el glorioso, el misericordioso es Él. Y es por su gracia. ¿Cuál es la gracia? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que en esta noche, hermano querido, amigo que tal vez nos visitas por primera vez, amiga, yo no quiero hablarte de religión. Yo quiero hablarte de este Dios amoroso que se está moviendo por vos y por mí. Que te trajo a este lugar, porque más de uno se debe estar preguntando, ¿cómo llegué yo acá hoy? Si yo me había prometido que nunca iba a entrar a una iglesia evangélica, que estos estaban todos locos, que eran unos locos aleluya. Iba a decir unos locos pandereta, pero nosotros no tocamos la pandereta. Perdimos la pandereta en algún lugar por ahí, ¿no? No sé en qué momento, Gaby, dejamos de tocar la pandereta, pero...
Ahora se usan pandereta electrónica y qué sé yo, ¿viste? Ah, mira, acá está la pandereta. Yo pensando en esa redonda con el coso, ¿viste? Va, no importa. ¿Cómo llegué yo acá? ¿Sabes cómo llegaste? El Señor, igual que a mí, te atrajo con cuerdas de amor. Porque Él pensó en vos antes de la fundación de este mundo. Él ya se estaba movilizando, Él ya estaba planificando amarte. Y es en esta noche en donde Él te extiende esta invitación. ¿Me seguís? ¿Y sabés lo que significa seguir a Jesús? Significa renuncia. Renunciar a tus planes y a tus proyectos. Significa morir a tu voluntad. Porque entendés que hacer lo que el Padre te guía es mucho mejor que hacer lo que vos planificás. Él te invita en esta noche a que vos puedas reconocer que te has estado equivocando y que lo has estado ofendiendo, pero no para venir y acusarte, sino para venir y perdonarte. Pero es necesario que haya arrepentimiento. ¿Te acordás que la semana pasada aprendimos que el arrepentimiento lleva a una transformación y a un cambio de mente, de corazón y de estilo de vida? Todo eso me pide, todo eso te ofrece. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más maravilloso que seguir a Jesús. No hay aventura más emocionante, no hay desafío más atrapante. Por eso te invito a que cierres por unos minutos tus ojos en este momento. You called me out upon the